Hola, comencemos con más historias y o relatos de nuestros amigos de las redes sociales. El siguiente relato nos lo envía Paz González de Tlalpan en la Ciudad de México. Hola, espero que publiquen mi relato. Esto le sucedió a mi familia y fue hace aproximadamente unos 42 años. Acaba de morir mi abuelo y le dimos cristiana sepultura. Esto fue en el Panteón de San Isidro en Azcapotzalco. Todavía no pasaban 2 meses y fallece mi tía abuela. También la sepultaron en el Panteón de San Isidro. Pero como tenía poco que acababan de inhumar a mi abuelo, por ley no se puede abrir la misma fosa. Al tener este problema, unos familiares lejanos que tenían un lote en el mismo panteón nos lo prestaron para poder darle cristiana sepultura a mi tía abuela. A la inhumación nada más fuimos los pocos familiares a su entierro, unas 15 personas a lo mucho. Al lado de la fosa recuerdo que había un rosal. Este estaba a su vez pegado a la barda del cementerio. Una de mis tías comentó que estaba muy bonito y decidió sacar 2 rosas con todo y raíz, con un poco de tierra para que no se secaran. Llegamos a la casa y al día siguiente comenzaron los rosarios. Así pasó la semana y cuando acabaron al día siguiente empezamos a escuchar ruidos afuera de la casa. De repente empezaron a jalonear el zaguán en forma desesperada, al momento que nuestro perro, el oso, aullaba y corriendo de miedo se ocultaba atrás de los tanques de gas que estaban pegados afuera de una de las recámaras que estaba cerca de la cocina. El jaloneo era muy intenso y todos espantados adentro de la casa pensábamos a lo mejor algún borracho que salía de la pulquería cercana a la casa y era el que se estaba recargando para levantarse de algún tropiezo ocasionado por el estado etílico en el que venía, que no le permitía estar de pie fácilmente. Pero al ser mujeres la mayoría nos queríamos asomar a la ventana y mandamos al único hombre con valor. Se levantaba y al momento de salir al patio para enfrentar los hechos, dejaban de jalonear el zaguán y al abrirlo no había nadie. Así pasó una semana completa, pero los jalones eran muy fuertes. Uno de los vecinos comentó que una de las noches vio a alguien parado afuera del zaguán, vestía como tipo militar de los años 50. Al lado de él un bulto como de yute y un perro negro. El perro volteó y tenía los ojos rojos. Esta persona se veía como enojada y lanzando improperios hacia el zaguán, dice mi vecino, que solo fue a la cocina a tomar un vaso de agua y a regresar para asomarse de nuevo a la calle y ya no había nada. Me acuerdo haber preguntado a mis tías sobre las rosas. Me comentó que se habían olvidado y las habían dejado en el patio. Analizamos la situación y comentamos entre la familia. Llamar al padre de la iglesia y al día siguiente llegó a bendecir la casa por todos los rincones. Al llegar a las plantas de la casa donde estaban las rosas, le hice el comentario al padre de que esas rosas nos habíamos traído del panteón, pero que ya se habían secado. El padre se nos quedó viendo fijamente y nos comentó: lo del panteón tiene que quedarse en el panteón. Terminó de bendecir la casa y nos indicó que fuéramos a dejar esas rosas donde las habíamos agarrado. Inmediatamente fuimos al panteón a dejar las flores. Al llegar al lugar y depositarlas se escuchó un sonido hueco en la tierra al soltar la maceta hacia la tierra. Pedimos disculpas y nos salimos del Campo Santo. Después de ese día ya no volvimos a escuchar nada. El siguiente relato nos lo envía César López de la alcaldía Cuauhtémoc. Tendré unos 20 o 21 años cuando me tocó el susto de mi vida. Es costumbre hasta la fecha que cada año la familia se reúne a celebrar el cumpleaños del abuelo en su casa. Esta casa es una de esas que tiene un pequeño jardín central y los cuartos están alrededor. Desde siempre en los cuartos de la esquina suroeste se escucha como un niño juega a las canicas por las noches. Esto siempre ha pasado y jamás nos ha asustado. Era todo lo que pasaba y creemos que así hubiera seguido de no ser porque una tía, con permiso del abuelo, construye una casa de 2 pisos al lado de sus cuartos. Fue ahí cuando la cosa se puso gruesa. Sobre todo en el segundo piso, algo golpeaba las paredes o el techo desde medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana. Sillas o muebles estaban en cuartos diferentes de donde los habían dejado. Por eso y otras cosas, solo mi tía y su familia se quedaban en esa casa. Todo lo demás le teníamos pavor. Hasta que en ese cumpleaños específico del abuelo, vino absolutamente toda la familia. La casa estaba a reventar de familia y mis padres y yo fuimos los últimos en llegar. Solo había un cuarto donde dormir, en casa de mi tía donde espantan. Pasa la primera noche, pasan los golpes y ruidos, para los que ya estábamos prevenidos y total, medio dormimos esa noche.
Lo feo pasó la segunda noche. Mis padres se fueron a dormir temprano, como eso de las 10. Yo de sonso me quedo en la sala. Dicha sala conecta mediante un pasillo al cuarto donde estaban mis papás y al cuarto de mi tía. Para esto mi tía y su familia seguían en casa del abuelo cenando y echando los tragos, y dejándonos solos a mis padres y a mí en esa casa. Embobado como de costumbre en el celular, estaba sentado en la sala cuando veo de reojo que alguien se asoma por el pasillo, desde uno de los cuartos. Lo ignoro pensando, ha de ser mi tía viendo a quién tiene ruido en la sala, y yo sigo pegado al celular con los audífonos puestos. Y ahí me cae el 20, mi tía y su familia siguen abajo, mis padres están en el otro cuarto. No debería haber nadie en ese cuarto desde donde se están asomando. Levanto la mirada y veo un rostro pálido, la piel casi blanca y las cuencas de los ojos vacíos, totalmente negros. Una cosa alta es lo que se asoma, de 1,80 más o menos, para arriba fácil. Lo veo, me ve, se vuelve a meter al cuarto, luego saca solamente la cabeza hasta que se vuelve a meter al cuarto. Ahí es cuando sentí ese escalofrío muy feo que te recorre todo el cuerpo empezando por la cabeza. En medio del pánico que me inundaba, me lancé corriendo al lugar que consideré más seguro, el cuarto donde estaban mis padres, aunque tuviera que pasar frente al cuarto donde estaba esa cosa. Corrí literalmente, me estampé contra la puerta del cuarto, entré a trompicones y azoté la puerta para cerrarla. Mi madre se levantó espantada por el ruido que hice. Mi padre tiene un sueño pesadísimo, ni se inmutó. Me pregunta a mi madre, ¿qué pasa? Y le respondo, fantasma saliendo de la puerta. Y ahí fue cuando la cosa se puso más fea todavía. Le pegaban a la puerta, a las paredes, a las ventanas con tal violencia que estaba seguro que algo se iba a romper. Mi madre tratando de despertar a mi padre. Mi padre medio despertó, le dijimos lo que pasaba y su respuesta fue, ya pasará, regresen a dormir. Acto seguido se quedó bien dormido. Mi madre y yo nos dormimos abrazados, los dos soportando el ruido toda la noche, viendo una sombra pasar al otro lado de la puerta por la luz que pasa por debajo de la misma. La cosa se calmó a eso de las 4:30 de la mañana, pero no así. Nos atrevimos a salir del cuarto hasta que amaneció bien, con suficiente luz del sol. Despertamos a papá y bajamos al patio y entré a la casa del abuelo. Allí en la cocina nos encontramos a mi tía y su familia, que al ver y oír el escándalo que estaba pasando en la casa, en lugar de intentar ayudarnos, decidieron regresar a la cocina y dormir en el piso. Hasta la fecha les echo en cara esa traición. Jamás he vuelto a quedar en esa casa, jamás. Según me cuentan otros miembros de la familia que ya han bendecido la casa 2 veces por diferentes curas, le han hecho limpias varias veces y aún así se siguen escuchando ruidos, ya no tan fuerte como antes, pero aún persiste. Desde que me pasó esto, si alguien me dice que lo espantaron, prefiero creerle a dudar. Si está mintiendo o engañando, en su conciencia quedará. Ya viví el miedo y preferiría que no se vuelva a repetir jamás. Eso fue lo que nos sucedió en esa casa maldita. Recuerda mandarnos tus historias y con gusto las publicamos al correo que aparece en la pantalla.